Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de él. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te doy gracias, Señor, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema que vamos a estudiar hoy es Un ladrón y una pitonisa. Y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de una vez. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y los versículos 32 y 33. Aquí encontramos el hecho de que cuando Jesús fue crucificado, juntamente con él fueron crucificados dos ladrones. Leo de Lucas 23, 32 y 33. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El relato nos dice que al principio los dos injuriaban al Señor Jesús, pero luego uno de los ladrones tuvo un cambio de corazón, se arrepintió. Vamos a leer en cuanto a eso en Lucas 23 y el versículo 39 hasta el versículo 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, dijo el ladrón, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este ladrón penitente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora viene el versículo clave que queremos estudiar en la primera parte de nuestro tema de hoy. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas toman este versículo 43 para indicar de que Jesús le estaba diciendo al ladrón que ese mismo día él junto con el ladrón iban a estar en el paraíso. Y eso parece decir este versículo. Nuevamente, noten lo que dijo Jesús a este ladrón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguno dirá: ahí está claro que Jesús estaba enseñando que él y el ladrón iban a estar juntos en el paraíso. Lo que quiero decirles es que en el Nuevo Testamento los escritos originales no tienen signos de puntuación. Es decir, no tienen puntos, ni comas, ni signo de exclamación, ni signo de pregunta o de interrogación, etc. Es decir, que los traductores han colocado los signos de puntuación a donde ellos creen que deben estar. Ahora, dependiendo de dónde uno coloque una coma en el versículo 43, cambia el sentido del versículo. Notemos dos posibilidades de traducción
en el versículo 43. Jesús podría haberle dicho al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otra posibilidad, y es que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que si se coloca la coma después de la palabra digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, significaría que Jesús ese mismo día le estaba diciendo al ladrón que iba a estar en el paraíso con él. Pero si se coloca la coma después de la palabra hoy, Jesús estaba diciéndole al ladrón: te estoy diciendo hoy que algún día estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta clave es: ¿a dónde se debe colocar la coma? ¿Se debe colocar después de la palabra digo o se debe colocar después de la palabra hoy? Yo creo que hay razones definitivas en el texto bíblico que nos indican que la mejor traducción, el mejor lugar donde colocar la coma, que no estaba en los originales, que ponen los traductores, es después de la palabra hoy. Es decir, la mejor traducción es: de cierto te digo, hoy estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Vamos a analizar por unos momentos a dónde queda el paraíso del cual habló Jesús. La Biblia nos habla de 3 cielos. Noten 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 hasta el versículo 4. 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Aquí se indica de que hay 3 cielos. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Noten que Pablo conoce a un hombre que fue arrebatado hasta el 3er cielo. Ahora, si hay un 3er cielo, tiene que haber uno segundo y tiene que haber uno primero. Ahora, noten el versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Más adelante vamos a hablar de lo que significa en el cuerpo o fuera del cuerpo. Versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Noten que en estos versículos nos dice que este hombre fue arrebatado al 3er cielo, y en el 3er cielo estaba el paraíso. Se usa la palabra paraíso, la misma palabra que está en Lucas 23 y el versículo 43. Ahora permítame hablarles un momentico de cuáles son esos 3 cielos. Génesis 1:8 nos dice que el primer cielo es el cielo atmosférico a donde vuelan las aves. Dice en Génesis 1:8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La expansión se le llama cielos, y ese es el lugar a donde vuelan las aves. Es nuestra atmósfera, en otras palabras. El segundo cielo se menciona en Génesis 15 y el versículo 5, a donde se habla de Abraham. Dios le instó que saliera y mirara el cielo y tratara de contar las estrellas. Dice en Génesis 15:5: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. También se conoce el universo estelar como cielos. Ese es el segundo cielo. El primer cielo, en otras palabras, es la atmósfera a donde vuelan las aves. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están el sol, la luna y las estrellas. El tercer cielo, como hemos visto, es el lugar a donde se encuentra el paraíso. Ahora inmediatamente nos preguntamos: ¿a dónde queda ese paraíso? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí se está hablando de el árbol de vida que queda en el paraíso de Dios. Dice allí
en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, escuchen bien, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos descubierto que el paraíso está en el tercer cielo y que en ese tercer cielo donde está el paraíso se encuentra el árbol de la vida. Ahora notemos qué más se encuentra en ese tercer cielo, a dónde está el paraíso y a dónde está el árbol de vida. Apocalipsis 22 y el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice aquí: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Muy importante eso, se habla del río de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Sigue diciendo en el versículo 2: en medio de la calle de la ciudad, es decir, de la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora es interesante entonces notar que el árbol de la vida y el río de vida se encuentran a donde está el trono de Dios, dentro de la ciudad Nueva Jerusalén. Leamos otro texto, Apocalipsis 22 y el versículo 14, a donde se menciona también el árbol de la vida y a dónde queda el árbol de la vida. Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vamos a resumir entonces lo que hemos estudiado. El tercer cielo es el lugar a donde está el paraíso. Donde está el paraíso está el río de vida, está el trono de Dios. Y el paraíso, donde está el árbol de vida y el trono de Dios, se encuentra dentro de la Nueva Jerusalén, dentro de la ciudad. Es decir, que cuando Jesús le dijo al ladrón que estaría con él en el paraíso, le estaba diciendo que iba a estar en la Nueva Jerusalén, donde está el árbol de la vida, donde está el trono mismo de Dios, a donde se encuentra el río de vida. Es decir, Jesús le estaba diciendo que él iba a estar con Jesús, ya fuera después o ya fuera ese mismo día que estudiaremos, que ese ladrón iba a estar con él en la presencia misma de Dios, a donde está el trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Lamentablemente, durante el periodo intertestamental, es decir, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se desarrolló una tradición judía, que no es bíblica, de que el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los salvos antes de que fueran conducidos a la presencia de Dios. Ahora, los protestantes tomaron esta enseñanza y la cambiaron un poco y dijeron que en realidad el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los justos en el Antiguo Testamento hasta el momento que Jesús muriera en la cruz, y entonces Jesús iba a llevarlos del paraíso al cielo, a la presencia de Dios. Este concepto, mis queridos amigos, no es bíblico, porque ya hemos visto que el paraíso es el lugar a donde se encuentra el trono de Dios. El paraíso es el lugar a donde está el árbol de vida. El paraíso está dentro de la Nueva Jerusalén, en la presencia misma de Dios. No es ningún lugar intermediario. Así que si Jesús le estaba diciendo al ladrón
que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, significaba que Jesús ese mismo día con el ladrón iba a estar en la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios, donde está su trono y donde está el árbol de la vida. Ahora surge la pregunta: ¿fue Jesús ese mismo día con el ladrón a la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, en la Nueva Jerusalén, a donde se encuentra el árbol de vida y el río de vida? La respuesta bíblica es que Jesús no fue a ese lugar, ni tampoco fue el ladrón. Alguno dirá: ¿cómo sabe usted eso, Pastor Bor? Porque la Biblia lo dice. Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25 al 27, que nos dice a dónde fue Jesús cuando el Señor Jesucristo murió. No fue a la Nueva Jerusalén, al tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está el árbol de vida, donde está el río de vida. Allá no fue. La Biblia es clara en cuanto al lugar a donde fue Jesús ese mismo día. No fue allá, fue a otro sitio. Hechos 2 y el versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Esta es una promesa en cuanto al Mesías. Aquí está hablando el Mesías, Jesús, y está diciendo: mi carne descansará en esperanza. Ahora, ¿por qué la carne de Jesús iba a descansar en esperanza? Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora necesitamos nosotros estudiar esta palabra alma y también la palabra Hades. Permítanme leerles cómo reza este versículo en la Nueva Versión Internacional. Yo acabé de leer de la versión de 1960, Reina Valera, pero voy a leer ahora de la Nueva Versión Internacional, Hechos 2 y el versículo 27. Nos va a explicar qué significa la palabra alma y nos va a explicar dónde es el Hades. Dice allí en la Nueva Versión Internacional: no dejarás que mi vida, noten que la palabra alma significa la vida, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Es decir, el Hades es el sepulcro. Ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Es decir, la Nueva Versión Internacional, que es una de las más usadas en el mundo cristiano hoy, nos dice que la palabra alma significa la vida de la persona. Más adelante vamos a tener un tema donde estudiaremos lo que significa el alma en la Biblia y lo que significa la palabra Hades. Pero vale decir por ahora que la palabra alma aquí sencillamente significa la vida de la persona y el Hades significa el sepulcro. Es decir, el Señor Jesucristo en este salmo está diciendo que Dios no iba a dejar su vida allí en el sepulcro. Dicho sea de paso, en la versión Reina Valera de 1960 se traduce la palabra Hades con la palabra sepulcro en 1 de Corintios el capítulo 15 y el versículo 55. Allí dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, este texto nos está diciendo que el Señor Jesucristo ese día no fue al tercer cielo, a donde está el trono de Dios, a donde está el árbol de la vida, sino que fue al sepulcro. Ahora, quiero que noten en Juan 19, 31 al 34, que el ladrón ni siquiera se murió ese mismo día. ¿Cómo podría haber ido con Jesús al paraíso ese día si el ladrón ni siquiera se murió ese día? Juan 19, 31 al 34 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas. Es decir, vamos a quebrarle las piernas a estos tres que están en las cruces y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Estaban vivos todavía, por eso quebraron las piernas. Y alguno dirá, ¿cómo sabe eso? Sigamos leyendo. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es decir, como vieron a Jesús muerto, no le quebraron las piernas. Los ladrones no estaban muertos, por eso le quebraron las piernas. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, en ese momento, cuando iban a bajar de las cruces a los prisioneros, los dos ladrones todavía no habían muerto. Ahora surge la pregunta, ¿a qué horas del día murió Jesús? Mateo 27, 46 al 50 tiene la respuesta. Mateo 27, 46 al 50. Dice lo siguiente: cerca de la hora novena, eso es las 3 de la tarde, dicho sea de paso, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este texto nos dice claramente que el Señor Jesucristo murió después de las 3 de la tarde. Después de esa hora es que iban a bajar a los prisioneros de la cruz. Es decir, que los ladrones no habían muerto aún a las 3 de la tarde y por eso había urgencia de bajar sus cuerpos de la cruz. Es interesante entonces notar que los ladrones no murieron ese mismo día. Jesús sí murió, pero los ladrones no. Y ya hemos visto que Jesús ese día fue al sepulcro porque Dios no iba a dejar su vida en el sepulcro. Es decir, que según la Biblia, Jesús no fue al paraíso ese día, ni tampoco el ladrón fue al paraíso ese día. Porque el ladrón penitente no había muerto y Jesús no fue al paraíso, sino que fue al sepulcro. Ahora yo quiero comprobarles bíblicamente que el Señor Jesucristo no fue a donde su Padre en el momento de su muerte. Noten Juan el capítulo 20 y el versículo 1. Está hablando de la resurrección de Jesús. Jesús murió, todos sabemos esto, el 6º día de la semana que llamamos Viernes Santo. La Biblia nos dice que resucitó el primer día de la semana que se conoce como Domingo de Resurrección. Noten Juan 20 y el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Claramente nos dice aquí que el primer día de la semana fue que se halló el sepulcro vacío porque ese día resucitó Jesús. Ahora quiero leerles un versículo de algo que sucede ese día, ese mismo día, allí en el huerto, con Jesús y con María Magdalena. Juan 20 y el versículo 17. Jesús se encuentra con María Magdalena y María Magdalena quiere tocar a Jesús. Y fíjense lo que le dijo el maestro. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo es la cosa? Jesús dice, el primer día de la semana cuando resucitó, dice, aún no he ascendido a mi Padre, no me toques.
¿Cómo es entonces que el Señor Jesucristo supuestamente se fue al cielo el Viernes Santo a la presencia de su Padre, cuando nos dice que el día de la resurrección Jesús le declaró a María Magdalena que todavía no había ido para estar con su Padre? Es muy obvio por todas estas evidencias bíblicas que Jesús no fue a la presencia de su Padre ese mismo día en el paraíso, ni el ladrón tampoco fue ese mismo día al paraíso. Otro punto interesante es que el pedido del ladrón no fue que pudiera ir ese mismo día con Jesús al paraíso. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 42. Lucas 23, 42. Note lo que le dijo el ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otras versiones dicen cuando entres en tu reino. Yo pregunto, ¿cuándo fue que Jesús entró en su reino? Mis queridos amigos, Jesús no entró en su reino sino hasta que ascendió 40 días después de la resurrección. Y si esto significa cuando vengas en tu reino, pues Jesús no viene en su reino sino hasta su segunda venida. Es decir, el ladrón no le estaba pidiendo a Jesús ir ese mismo día allá al paraíso, sino que le estaba diciendo a Jesús: cuando entres en tu reino o cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí y sálvame. En realidad, Jesús estaba usando un modismo muy común que se usaba en la mentalidad hebrea. Noten Deuteronomio, el capítulo 30 y el versículo 18. Deuteronomio 30 y el versículo 18 usa la misma clase de terminología. Jesús está diciendo: mira, hoy que tú estás en esa cruz colgado, que parece que no tienes esperanza, hoy cuando yo estoy aquí colgando en esta cruz, hoy te estoy diciendo, te estoy asegurando este día que estarás conmigo en el futuro, en el paraíso. Noten Deuteronomio 30, 18, cómo se usa esa misma idea que hoy va a pasar algo en el futuro. Dice aquí, hablando Moisés: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Fíjense, les digo hoy que de cierto en el futuro pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Es decir, que no podemos usar Lucas 23, 43 para enseñar que ese mismo día el alma de Jesús se fue al cielo y el alma del ladrón se fue al cielo. No dice nada de que el alma iba a ir, el alma de Jesús y el alma del ladrón. Ese mismo día no fueron allá. Así que la traducción correcta, el lugar donde debe ir la coma es: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a nuestro segundo